Bienvenidos a Radio Estrategia. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la situación actual de los proyectos de defensa en el ámbito militar. Vamos a hablar de todos, vamos a hablar tanto de Occidente como de Oriente y por supuesto vamos a hablar de nuestro país, de España. Yo no sé vosotros cómo lo estáis viendo, pero sinceramente, todos estos proyectos de defensa que hay ahora mismo, yo los traduciría de una frase. Había creo que ya falleció además, un entrenador galés, John Benjamin Tosak, no sé, supongo que os acordaréis de él, si me acuerdo yo, pues supongo que vosotros también, que un día salió a una rueda de prensa y dijo una frase: corremos como pollos sin cabeza. Pues sinceramente, yo los proyectos de defensa de España, de Europa, de Estados Unidos y del resto del mundo en general, los veo como eso, como pollos sin cabeza. Gente que realmente no tiene la más mínima idea de dónde va, de lo que quiere, que se pone a desarrollar cosas y además estamos hablando de que cada día importa menos el aparato militar. Y no es que el aparato militar esté precisamente muy lúcido. Pero desgraciadamente cada día el aparato militar está más, no ya subordinado, sino sumiso ante los deseos del mundo civil. Señores, los que tengáis cierto nivel militar, ciertos conocimientos militares, os dais cuenta perfectamente de que pasan cosas muy raras. Ya no hablo de retraso y demás, que eso es completamente normal y lógico. Simplemente pasan cosas muy raras, cosas que son difíciles de entender y de explicar. Desgraciadamente vemos como decisiones militares que se toman diariamente se ven muy influenciadas por cuestiones políticas, por cuestiones de índole industrial, por intentar generar puestos de trabajo en el ámbito civil, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí yo tengo que hacer una diferenciación obvia. Por un lado está mi país, que es el que me duele, el que me importa, y por otro lado está el resto del mundo. Pero se puede unificar ambos casos porque ambos casos al final parten de la misma dirección. Si miráis cualquier programa militar actual, no responde a ningún tipo de realidad militar, a ninguna. Os puedo poner 20.000 casos, pero vamos a intentar unificarlo. Estamos viendo una Europa que después de echarse en brazos de Estados Unidos una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, aunque Europa durante la Guerra Fría invierte muchísimo en defensa, por ejemplo Holanda era un país que llegó a tener hasta 20 buques de guerra y más de 1.000 carros de combate. Ahora mismo no tiene tanques y solamente tiene 4 buques de guerra. Bueno, tiene 6, pero otros 2 debían estar en un museo, no en la Armada holandesa. Tenemos por otro lado el caso de Dinamarca, que directamente no es que redujese los números de buques de guerra, sino que se cargó la flota de submarinos renunciando a ella. Ahora se arrepiente. Estamos viendo una serie de circunstancias y de realidades en las cuales Europa intenta recuperarse un poquito, ¿verdad? Por otro lado, estamos viendo un Estados Unidos que no sabe muy bien qué quiere, que no sabe dónde va. Yo creo que a Estados Unidos la caída de la Unión Soviética, quedarse sin un enemigo, le ha sentado francamente mal. Primero las guerras estas asimétricas con las que empezó el siglo en Irak y en Afganistán, y ahora mismo el creciente ascenso de China, más teórico que real, está llevando a Estados Unidos a una situación de un quiero y no puedo. Decirme una decisión de Estados Unidos que tenga lógica, que tenga 2 dedos de frente, militar, en los últimos 15-20 años. Los que seáis españoles, lo digo por el tema de la traducción, que no es la misma, los que seáis españoles seguramente, estoy seguro, completamente seguro, que habéis visto ese capítulo de Los Simpson en el que salista Homer a la Armada y sale ahí el capitán del submarino y dice: bienvenidos al submarino nuclear USS no sé qué. Y dice Homer: nucelar. Se dice nucelar. Está claro que Homer Simpson ese día se quedó definitivamente en la Armada. Mirad las decisiones de la Armada en los últimos 20 años. Littoral Combat Ship, los super mega hiper, no sé si llamados destructores o cruceros de la clase Zangwalt. Luego me llegan los buques que perdimos por culpa de los criminales socialistas de la clase Constellation. Es que ni a propósito. Al final Estados Unidos, señores, está tirando de los Shirley Brooke, a los que hace 300.000 modificaciones y sigue sacando, ellos llaman bats, y siguen sacando nuevas bats. Y están ahí una y otra y otra y otra y otra. No hacen otra cosa, señores. En los últimos 40 años, la Armada de Estados Unidos
Básicamente, lo que ha sacado ha sido Early Brook. Con el paso del tiempo, las Oliver Hazard-Perry las quitaron del medio. El Littoral Combat Ship, pues que alguien me explique para qué sirve eso. Cualquier día van a hacer un mundial de incompetencia con los BAM. Y ¿cómo es? Paolo de Rivni o algo así, el italiano este. El que tiene un diseño del Imperio Romano para embestir naves enemigas, con ese arpón que me han puesto ahí en la proa del buque. Y eso sí, 5.000 toneladas de desplazamiento, que si quieres arroz, Catalina. En el Ejército del Aire de Estados Unidos, estamos viendo como el Ejército del Aire cancela aviones de quinta generación, como el F-35, para hacer pedidos de F-15. Casualmente de una compañía que está arruinada, que si no fuese por lo que representa, esa compañía ya había entrado en concurso de acreedores, que es Boeing. O si no, habría aparecido un inversionista que se hubiese quedado con la mitad de las acciones poniendo un montón de dinero. Y con lo que es Boeing y la deuda que tiene, ese inversionista solo podría ser un Estado soberano. Si miramos en Europa, ¿realmente hacia dónde quiere Europa? Porque tenemos en Europa un caso que es el de Polonia, que Polonia se ha convertido en Arabia Saudí y se ha puesto a comprarlo, loco. Te compra 3 tanques diferentes, 4 aviones diferentes, 5 blindados diferentes, a comprar. Se ha vuelto loco. Yo creo que el general jefe de planificación de Polonia está disfrutando como un niño el día de los Reyes Magos. Yo creo que se mete en YouTube, busca futuros carros de combate, lo pone ahí, empieza a aparecer la lista y empieza a hacer las compras, porque de otra manera no se entiende. Lo que está haciendo Polonia no se entiende de otra manera. Eso sí, se están armando hasta los dientes, y eso también está haciendo rico a todo el mundo menos a los polacos, porque con todo el dinero que están invirtiendo, los polacos al final no van a saber fabricar ni una bala, pero bueno. Tenemos el caso de los países más fuertes tradicionalmente, en el cual Italia lo suyo. Italia siempre ha tenido un buen ejército, las cosas como son, con una buena industria. Tenemos una Francia que quiere... Francia es un permanente quiero y no puedo. Ellos tienen sus armas nucleares, tienen una gran autosuficiencia en materia militar, quieren conquistar Europa. El señor Macron quiere ser el nuevo Napoleón, aunque bueno, al menos a Napoleón que sepamos su mujer no le pegaba. Y para rematar la faena, pues tenemos un Reino Unido que probablemente esté en el peor momento de su historia, desde Cromwell y esas guerras entre, podríamos denominar, el rey y pues el pueblo, las narices, la nobleza, por esa famosa constitución que al final se acabó otorgando, es decir, hechos históricos de hace 4 siglos. Y luego una Alemania que si yo creo que cualquier dirigente alemán a lo largo de la historia de Alemania hubiese levantado la cabeza, diría, pero ¿qué habéis hecho? Y luego tenemos el caso de España, que bueno, nosotros pues llevamos 2 siglos que, en fin, no sé si esto algún día va a cambiar o no va a cambiar, pero vaya 2 siglos que llevamos. Llevamos 2 siglos en el que el año siguiente siempre es peor, quitando el gobierno de Franco. Bueno, el gobierno de Franco, quitando a partir de los años 50 con el franquismo. Porque los primeros 15 años de Franco también tela marinera. Es que esta es la situación, señores. Nadie sabe hacer absolutamente nada. Y luego China, que China es un permanente Instagram. El ejército de China es Instagram. Un día te saca un avión, el otro día te sacan nuevo. Eso produce 3 o 4 aviones nuevos al día. En maquetas, China va de forma extraordinaria. Y Rusia ya no le da ni para maquetas. Tuvieron su época de maqueta con el Armata, con el Sukhoi 75 jaque mate y en fin, 20.000 cosas más. Y ya últimamente a los pobres rusos no le dan ni para maquetas. Se quedaron ahí con esos superdestructores de 20.000 toneladas de la clase líder y esos super portaaviones Tormenta que iban a desarrollar y demás. Y ahí unas maquetas más bonitas que les quedaron. Pero los pobres rusos ya no tienen ni para hacer maquetas. Están por ahí buscando en un museo en Vladivostok a ver si hay algún tanque que todavía tenga cadenas y le funcione el motor. Vemos un mundo completamente loco, no loco en el sentido de locura, sino en el sentido de que nadie sabe qué hacer en el estamento militar. Nadie tiene un plan fijo. Yo creo que realmente el único que sabe lo que quiere ahora mismo, creo que son Turquía y Corea del Sur. Creo que son los únicos que al menos tienen planes. Luego lo puedes criticar si no te gustan los planes, pero bueno, eso al final es crítica. Pero la realidad es que yo creo que son los 2 únicos que medianamente usan el cerebro. Y más o menos saben lo que tienen. Claro, todo esto estamos viendo una realidad muy, muy, muy certera.
Y es que al final los militares nos estamos echando a perder en todo Occidente. Nos estamos echando a perder. Al final, si miramos las Fuerzas Armadas Españolas, pues ahora mismo la situación de las Fuerzas Armadas Españolas, desde un punto de vista militar, es un permanente despropósito. El Ejército del Aire, como he dicho, frase de Tosak, como pollo sin cabeza. Trayendo kebabs con alas de Turquía, cargándose la industria nacional, pagando precio de cazabombardeo por entrenador avanzado. Es que no sé dónde va el Ejército del Aire. La Armada lleva unos añitos que tela marinera. Parece ser que ahora se va a recuperar un poco, pero la Armada lo mismo. Y lo de Infantería Marina, si Homer Simpson está en Estados Unidos, aquí nos han puesto a Barney o alguno de estos. La Infantería Marina es un chiste ya hoy en día, la Infantería Marina. Y en el Ejército de Tierra, pues yo creo que vamos a terminar en plan como los países del tercer mundo. Si te vas a los países del tercer mundo, ves que en cada unidad hay un blindado diferente y un fusil diferente. Pues el Ejército de Tierra, como siga así, vamos a ir a la misma. Ya después del gran éxito de cargarse la caballería, de tener las compañías de fusiles con 2 secciones solo de fusiles, de tener una compañía con 80 hombres, de coger y no haber desarrollado todavía una estructura y una teoría acorazada, de ir dando palos de ciego con el tema de los blindados, de traer el Ejército del Aire un avión de transporte estratégico y ya resulta que la inmensa mayoría de los vehículos de Ejército de Tierra no entran en ese avión porque diseñamos vehículos que pesan más. En fin, son cosas que como dice el refrán popular, que venga Dios y lo vea. Porque yo no le encuentro explicación. Y ahora los retrasados mentales van a por un vehículo de ruedas 6x6, porque no se han quedado a gusto. No se han quedado a gusto con la que han liado con el Dragón, un vehículo que realmente no sirve para el combate, y ahora van a por un 6x6 para rematar la faena. Y te digo yo que la caballería se la han cargado, y lo único decente que tiene ahora mismo la caballería, que son los centauros, lo van a sustituir por un vehículo 6x6. Vamos a volver a la época del Beck, ya verás tú. Pero eso sí, con los inútiles fracasados vascos de Sapa Palencia y los socialistas de Escribano. ¿Qué se puede hacer ante esto? Bueno, ya sabéis que yo tengo cierta tendencia a querer fusilar gente. Y creo que un par de fusilamientos vendría bien. Pero creo que el problema es mucho más profundo. En primer lugar, señores, ya sabéis cómo soy yo. Ya sabéis que yo no me caso con nadie. En primer lugar, los que tenemos que reflexionar somos nosotros, los militares. Esos somos los primeros que tenemos que reflexionar. Porque lo primero que estamos haciendo mal somos nosotros. Es cierto que quizá en el pasado los militares, o sobre todo los oficiales generales, han tenido mucha tendencia a querer intervenir en política. Y eso ha llevado a actuaciones como los golpes de Estado. Correcto. Pero es que ahora mismo estamos en la situación inversa. Ahora mismo son los civiles los que están interviniendo en el mundo militar y son los civiles los que están dando golpes de Estado a las Fuerzas Armadas. Y esto lo primero que tenemos que pararlo somos los militares. Porque al final muchísimas veces se nos están metiendo cosas que no sirven absolutamente para nada y que por caprichos de político tenemos que tragar con ellas. Por ejemplo, el tema del portaaviones. No, el portaaviones ya salió, creo que fue, no sé, cualquier panfleto de estos de los nazis que hay en Galicia. No sé cuál fue, si el diario de Vigo, yo qué sé. El que fuese, me da exactamente igual. Diciendo que el portaaviones iba a generar no sé cuántos empleos en Ferrol. El portaaviones hay que hacerlo en Cádiz, que es donde está el dique más capaz para ello. Pero veis, ya que estamos entrando en cuestiones políticas. No, el portaaviones aquí, ¿por qué? Porque tú quieras. Si en mí dependiese no se hacía ni un buque más en Galicia, hasta que Galicia dejase de una región de nazis lingüísticos. Pero más allá de cuestiones políticas, ¿por qué vas a hacer el portaaviones en Ferrol, si el mejor dique le tienes en Puerto Real, que es además el segundo más grande de Europa? ¿Por qué? No tiene ni pie ni cabeza, ¿verdad? Pongo eso simplemente de ejemplo. Simplemente de ejemplo. Pero puedo poner 20.000 ejemplos más. Somos los primeros, los militares, los que tenemos que reflexionar y cambiarlo. En primer lugar, de puertas para afuera, porque somos nosotros los que estamos consiguiendo que se nos meta en casa, en nuestra casa me refiero,
toda la basura civil. ¿Sabéis lo que es? No sé si alguna vez os ha pasado, bueno, supongo que no. ¿Sabéis lo que es tener a un civil a tu lado intentándote explicar cosas militares? A mí me ha pasado. Yo una vez, por ejemplo, se hizo un típico programa para cambiar las tiendas del ejército. Y a mí pues me tocó, me la dieron para que durmiesen allí y demás. Y bueno, pues los civiles que vinieron allí, de las empresas, digamos, representantes comerciales que fuesen, pues se pusieron allí a hablar con los que nos íbamos a comer la tienda. Por cierto, la que me dieron a mí mala de narices. Se cagaba por todos lados. Pero bueno, en fin, se cagaba con el relente, menos mal que no llovió. Si no, paso del ejército de tierra a buceador de combate de la armada. Pues el coleguita que vino, el asesor comercial, empezó a explicarme a mí lo que era el mundo militar, lo que era dormir por la noche en el campo. Y yo le estaba mirando, tenía el típico corte de pelo aquí de niño bueno, no ha roto nunca un plato. El tío era alto, eso sí, era alto. Se había puesto unos zapatos perfectos para estar en chinchilla, maravilloso los zapatos que llevaba, para estar en chinchilla. Y le estaba explicando a un tío, ya de por sí empezó mal, explicándole el campo a un tío de pueblo como yo. Un tío que es más de pueblo que un arado. Lo que es el campo. No, es que las condiciones del campo, y yo mirándole y diciéndole, claro, es que si me olvido que soy militar y me vuelvo extremeño y le sacudo una hostia, como haría cualquier extremeño en esta situación, a un payaso de ciudad diciéndole lo que es el campo, pues encima me van a echar del ejército. Es que me tengo que callar. Pero luego encima empezó a darme lecciones del ámbito militar. De cómo podía descansar en esa tienda. Digo, un payaso como tú, que además era bastante joven, antes fuese hasta de mi edad, que lo digo porque no habría hecho la mili, me dio, no sé cuánto tiempo fue, pero no creo que me equivoque mucho si digo que estuvo una santa hora hablándome, explicando 20.000 cosas de cómo es el campo, de las condiciones, del nivel de vida, de lo que necesita la tienda. Total, para que cayó la noche, me metí a la tienda y la tienda con el propio relente se empapó toda. Gracias a Dios, yo me quedé a gusto en el informe. Y se ve que hicieron caso porque no fue esa la que se adquirió finalmente. Esto a mi nivel, claro, a nivel de un puto soldado que no tiene ni media hostia militarmente hablando. Imaginaros eso cuando los militares, los almirantes de Navantia, vayan a fabricar su buque, o cuando los oficiales del ejército del aire quieran su avión y te vengan los ingenieros civiles a contarte sus películas y sus batallitas. Imagínate eso a esos niveles. Entonces, nosotros, en parte, somos culpables de ello. Porque nosotros dejamos que 4 payasos civiles, que no tienen ni media bofetada, intervengan en lo que nosotros tenemos. Intervengan en nuestro sector. No sé yo si esto pasará en lo demás, porque al final yo soy un tío de campo y a mí me quitas el fútbol, me quitas el ejército y me quita la pesca y poco más, y además me importa todo un pimiento, las cosas como son. No me interesan más sectores, ni tampoco tengo el más mínimo interés en saber nada de ellos. Pero lo que sí he visto en el mundo militar son cosas realmente que no tienen ni pie ni cabeza. Y antes de criticar a los políticos, somos los militares los primeros que debemos de reflexionar, que debemos de plantearnos qué es lo que queremos, por qué lo queremos y hasta dónde estamos dispuestos a ir con ello. Entonces, señores, dicho esto, al final aquí hay una realidad. Quitando las dictaduras, en el resto de países tenemos un estamento militar que vive de rodillas ante el poder civil. Y un poder civil que no tiene el más mínimo conocimiento de temas militares. Estamos a nivel mundial, sí, en los años 2008, 2010, fue cuando menos presupuesto hubo a nivel global. Estamos viendo cómo se está volviendo a recuperar la inversión en defensa, y a la par que vemos cómo se recupera la inversión en defensa, vemos cómo esta se hace sin ningún tipo de doctrina real. Y es que decirme un solo país, quitando a Estados Unidos, que tenga una doctrina militar. ¿Alguien sabe cómo va a luchar una guerra el ejército español? ¿Alguien sabe cómo quiere luchar una guerra el ejército británico? No, tranquilo, que no se ha ido el volumen. Os estoy dando tiempo a que penséis. Señores, los propios americanos
que son los que más claro tienen las cosas, en los últimos 10-15 años han cambiado 20.000 veces de doctrina. Incluso han llegado a crear unidades como las BTC, que, bueno, ese equipo de brigada de combate con los Strikers, ¿para qué? Para mandarlo a Irak y decir no nos sirve. Querer utilizar rueda en ambiente de alta intensidad. Si te destruyen el carro de combate y te destruyen el Bradley, pues imagínate lo que van a hacer con el Striker. Una vez más, un gravísimo problema de doctrina, sumado a otra realidad, y es que hoy en día parece ser que no se puede destruir ningún vehículo. Lo cual demuestra que una vez más toda la basura civil se te mete en el ámbito militar. En la Segunda Guerra Mundial se perdieron miles y miles de aviones de combate. Y todo el mundo que le guste la aviación, pues realmente ama y defiende los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora se derriba un Eurofighter en la India y el Eurofighter no sirve. ¿Por qué? Pues porque sale una cantidad de tarados mentales muertos de hambre, piojosos, tercermundistas, que como mucho en el mejor de los casos viven en casa con el techo de paja, a decirte que el Rafale no sirve, cuando muy probablemente son de países que no son capaces ni de producir plátanos. Y esto es así, y a quien le moleste pues que se joda, que se suba a lo alto de la Concagua y que se va a ir unas sevillanas. Pero es así, señores. Y ese colgado el día de mañana es ministro de Defensa. Mirar Chile. Mirar quién han sido las dos últimas ministras de Defensa de Chile. Mirad lo que tenemos de ministra de Defensa en España. Y así con todo. En Argentina hay un ministro de Defensa que dice que el ejército argentino es el más potente y capaz de América, porque ha leído un artículo por ahí. Un ejército que no tiene aviones de combate, que no tiene carro de combate, que no tiene submarinos. Pero sale el ministro de Defensa con todos sus santos cojones y te dice que el ejército argentino, que la Fuerza Armada Argentina, casi que son las terceras mejores del mundo. En Brasil lo mismo, el super ejército brasileño no son capaces de fabricar un arco y una flecha, pero oye, el ejército brasileño es invencible. Otros fantasmas. La mayor guerra que han ganado no sale ni en un libro de historia en Europa. Pero lo mismo. Y es que, señores, esa es nuestra realidad. Y aquí a nivel europeo tenemos una Francia con un pequeño Napoleón al que le pega a su mujer, una italiana que vive más pendiente de satisfacer a Putin que satisfacer a los italianos, el de Inglaterra que no sabe ni dónde está, los alemanes con su complejo de culpa, y en España, pues, como dice el refrán popular, de Guatemala a Guatepeor. Esa es la situación ahora mismo de la defensa en el mundo. Con una China que crece como puede, todo lo largo que puede llegar un país que es incapaz de fabricar una tostadora que dure 6 meses, y una India que, pues no sé, ¿qué queréis que os diga de la India? Hay que quererlos, ¿no? Todos somos hijos de Dios. Hay que querer a los indios. Y de Rusia, pues, en fin, es que lo podéis ver todos los días. Rusia es el mayor chiste de la historia de la humanidad. Es el mayor chiste de la historia de la humanidad. Es ese cartelito que te pone cuidado con el perro, te acercas a la verja y hay un chihuahua. Eso es Rusia. Así es como está ahora mismo el mundo militar. Hay mucho cuñado que fantasea con una guerra mundial. ¿Os imagináis una guerra mundial? Si no fuese porque la guerra muere gente, sería un cachondeo. Sería un cachondeo una guerra mundial. En fin. Primero nosotros, los militares, los primeros que tenemos que reflexionar, y a partir de ahí los civiles deberían aprender a hacer algo. O quizá lo mejor que deberían aprender a hacer es no hacer absolutamente nada en temas militares. Señores, muchísimas gracias por ver este capítulo radiofónico. Decidme qué es lo que pensáis al respecto, si estáis de acuerdo con mi reflexión o por el contrario pensáis que la situación es como debe de ser y debemos de seguir como estamos hasta ahora. Y nada, por lo demás ya sabéis, yo no sorteo nada, no deis ningún mensaje que os pueda llegar, ninguna respuesta o comentario mío porque yo no responda nada. Si tenéis dudas solo tenéis que pinchar en ese mensaje para que veáis que os va a dirigir a una página que no es la mía, que no es Estrategia Televisión. Y por lo demás, pues muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escucharme.